Ya, bueno, ayudantía de Bode. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible para que no sea tan largo y porque estoy tarde. Así que, ya. ¿Qué es el diagrama de Bode? Bueno, supongamos un circuito que tiene una función de transferencia GDS igual a ADS partido en BDS. GDS, la función de transferencia, nos va a decir cómo responde este circuito a las señales que le entran, que generalmente son señales sinusoidales o composición de señales sinusoidales. Entonces, nuestro objetivo es representar la magnitud de GDS y la fase de GDS para poder ver con cuánta ganancia, o sea, cuánto amplifica o cuánto atenúa las diferentes frecuencias este sistema y qué tanto las desplaza en el tiempo, en la forma de la onda. Eh, para todas las entradas de frecuencia, J omega S igual J omega o sigma igual cero, o sea, la parte real de la componente de Laplace igual cero, solamente componente de Laplace imaginaria. ¿Ya? Perfecto. Entonces, las ecuaciones son la magnitud en decibeles sí, de la función de transferencia es 20 logaritmo en base 10 de el módulo de A sobre el módulo de B. ¿Ya? Perfecto. La fase de la función de transferencia va a ser la fase de A menos la fase de B. Como son entradas sinusoidales, las fases se pueden sumar, restar, porque todas las exponenciales van a tener la misma frecuencia asociada. Entonces, como tienen la misma composición, la exponencial compleja, las fases se entran sumando, restando. Si se multiplican, se suman. Si se dividen, se restan las fases. Y las ganancias, si se multiplican, se multiplican. Si se dividen, se dividen. Eso es normal. Ya, los polos tienen menos 20 decibeles por década una vez que te alejas del polo. O sea, si el polo está acá, ahí, los menos 20 decibeles por década no van a estar como en la... Perdón, no van a estar en la primera parte. Los menos 20 decibeles por década van a estar una vez pasas el polo, ahí ya cae. Entonces tienes como normal, llegas al polo, normal, llegas al polo y menos 20 decibeles por década. Eh, tienen menos 3 decibeles en el polo, nosotros vamos a graficar el asintótico. El asintótico es como que en el polo no hay caída y a partir del polo cae. Pero si tú evalúas en el polo hay una atenuación de menos 3 decibeles que es bastante, es un 30% de atenuación más o menos. Tiene menos 90 grados totales, pero menos 45 grados en el polo. La fase no cae ni lineal ni vertical. O sea, la fase cae como un arco tangente. O sea, primero cae poquito, después cae abruptamente y después termina de caer, pero de a poquito. Lo vamos a ver después. Cero, en los ceros tienen 20 decibeles por década, positivo, lo mismo que antes. O sea, los 20 decibeles por década es una vez te alejas del cero, después del cero, no en el cero. Eh, 90 grados totales, igual que los polos, y 45 grados en el cero. O sea, la transición es suave. ¿Por qué nos interesa el diagrama de Bode? Bueno, nos permite analizar cómo responderá el sistema a cada componente de frecuencia de la señal de entrada. Ganancia y fase. Y aquí empezamos con los circuitos de la ayudantía. La ayudantía la tengo por aquí. No, esa no era. Por aquí. Entonces, paso 1. Función de transferencia simbólica. Tenemos que encontrar la función de transferencia de cada circuito en función de sus letritas. No meterle los números al tiro. Es una buena práctica no meter los números al tiro a las funciones de transferencia. Y es una mejor práctica aún no empezar a unir los productos. O sea, si ustedes tienen un producto como en un paréntesis, conserven el paréntesis intacto hasta el final. Una vez llegan al final pueden intentar acomodarlos, pero les recomiendo fuertemente
una vez que tienen un factor que está multiplicando a la función de transferencia, déjenlo así. Si aparece uno arriba que dice, no, pero es que este es 10 veces este otro, entonces cancelo el 10. No. Dejen los factores como condensados y ya al final las terminan de ajustar. Bueno, entonces, circuitos básicos. Este primer circuito es un circuito RC y la función de transferencia la podemos obtener con un divisor de tensión. O sea, VO igual a Z2 sobre Z1. Z1 más Z2, perdón. Por VI. Eso es lo que hacemos. Entonces, la impedancia del capacitor es 1 sobre SC dividido la impedancia de la fuente, que son 50 ohm, más la resistencia del filtro R, más la impedancia del capacitor, 1 sobre SC por VI. Esto es VO. Después, podemos pasar la componente de frecuencia multiplicando el denominador y quedaría como 1 sobre SC por las resistencias, 50 más R, más 1, que es lo que tengo anotado acá. Tenemos el polo en 1 sobre C R más 50. El ejercicio no... Bueno, sí. Para el segundo circuito de la ayudantía, que es lo mismo pero invertido, cambiamos la resistencia del capacitor. Tenemos esta función de transferencia acá. ¿Cómo se obtiene la función de transferencia? Bueno, VO va a ser igual la impedancia de donde estás midiendo, que es R, sobre la suma de impedancias, que es 1 sobre SC más R más 50. Podemos multiplicar por SC arriba y abajo para que nos quede bonito. Entonces SCR dividido 1 más, y lo mismo de antes, R más 50 SC. Ya. Tenemos un 0 en 0, como vemos acá, y un polo exactamente en el mismo lugar donde teníamos el polo antes. Entonces, el circuito de arriba es un circuito pasabajos con un polo en 1 sobre C R más 50, que podemos graficarlo en magnitud así. Estos son 0 decibeles. Entonces tenemos ganancia de 0 decibeles. Y en el polo caemos a menos 20 decibeles por década. Este es el polo. Polo igual, dijimos, 1 sobre 1 sobre C por 50 más R. Ya. Y estos son menos 20 decibeles por década. Y la fase, bueno, la fase también partía en 0. Dijimos que llegaba a menos 45 en el polo. Y menos 90 una década después del polo. ¿Ya? Menos 90 grados. Entonces, partimos la fase, empieza a caer. En el polo, menos 45 grados. Después sigue cayendo y se estabiliza. ¿Dónde se estabiliza? Bueno, a una década del polo. Esto es a 10 veces 1 sobre C 50 más R. Se estabiliza la fase. Entonces, ¿cómo graficamos esto de forma asintótica? A una década antes del polo empieza a caer la fase. Esto es 0,1 veces 1 sobre C 50 más R. Entonces empieza a caer la fase y cae hasta
una década después del polo, que dijimos que era este. Entonces va desde aquí hasta aquí. Y esto debiera calzar acá. Los 40 debieran calzar con el polo. Y después la fase se mantiene. Este es un gráfico asintótico de la fase y un gráfico asintótico de la función de transferencia. Para el segundo circuito, nuestra función de transferencia cambió un poco. Apareció un 0 en 0. Y el polo se quedó donde mismo. Entonces, ¿cómo vamos a analizar esto? Tenemos. Como tenemos un 0 en 0, vamos a partir con una atenuación como baja. Y va a tender a 0, o sea, va a tender a aplanarse en el polo. A ver, vamos de nuevo. En el 0 tenemos 20 decibeles por década, positivo. Pero no lo vamos a graficar acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como es un circuito pasaaltos, el 0 en el 0, ¿qué te hace? Que te atenúa las frecuencias bajas. Entonces, este gráfico lo vamos a graficar con tope en 0 decibeles por década. ¿Por qué? Porque para la frecuencia de como... Ay, me tupo yo mismo. Ya. Entonces, tenemos un 0 en 0. Esos son 20 decibeles por década positivo. Pero no los vamos a graficar arriba. Los vamos a graficar por debajo. ¿Por qué? Porque la máxima ganancia que va a tener esto son 0 decibeles. O sea, lo más alto que va a llegar la señal es Vout igual a 20. ¿Por qué? Porque para frecuencia infinita, este capacitor tiende a cortocircuito y tenemos un divisor resistido, pero 50 suele ser más chico que R. Entonces, pero, a ver, si queremos ser más puristas, tendríamos que decir que la ganancia máxima de este circuito sería 20, 20 logaritmo en base 10 de, este va a ser A max. La ganancia máxima va a ser 20 logaritmo de R sobre R más 50. Ya. Entonces, este numerito, como es un decimal menor que 1, pero igual cercano a 1 si R es grande, está un poco por debajo de 0 decibeles. Entonces, si 0 decibeles lo ponemos acá, son 0 decibeles, acá va a estar A max, que va a estar dado por esta función de acá. Que es como la ganancia en decibeles máxima que podemos tener así como frecuencia infinita. Ya. Entonces vamos a poner esta línea punteada. Después, tenemos menos 20 decibeles o sea, 20 decibeles por década del 0. Y al llegar al polo, al mismo polo que habíamos visto antes, que es 1 sobre C, R más 50, esto va a tender a el límite. ¿Por qué? Porque teníamos 20 decibeles por década positivo y al llegar al polo le restamos 20 decibeles por década. Entonces, 20 decibeles por década positivo menos los 20 del polo te quedan 0 decibeles por década. Entonces, el asintótico se grafica así. Cuando originalmente esto es como más curvo, es como así, pero el asintótico dijimos 20 decibeles por década y al llegar al polo, plano. Y plano hasta el infinito en este caso, porque no hay otro polo. Tenemos el polo en 1 sobre C R más 50. ¿Ya? Entonces, nuestro filtro pasaltos tiene una ganancia máxima, y ya sabemos cómo se calcula, que es a frecuencia infinita, es a lo máximo que vamos a llegar. Y
tiene el polo igual que en el pasabajos de antes, en 1 sobre C, R más 50. Eh, Aunque aquí podríamos decir, o sea, vemos que en el polo la ganancia es la ganancia máxima, esto no es así en la realidad. En el polo, como habíamos visto, tenemos menos 3 decibeles. Eh, Aquí lo graficamos así para que se vea más bonito, sea más simple de analizar, pero son menos 3 decibeles. Bueno, y con el tema de la fase, tenemos un 0, 0, así que vamos a partir con los 90 grados del 0. Los 90 grados. Tenemos acá una década antes del polo, 0,1 veces el polo, y acá tenemos una década después del polo, 10 polos. Entonces vamos a partir con los 90 grados del 0 y vamos a atenuar hasta 0. Uy, esto debería hacerlo con otro color. Deme un segundo. Ahí está. Entonces, partimos con los 90 grados del 0 y en el primer polo empezamos a atenuar, o sea, a restar grados. Y una vez que llegamos en el polo tenemos los menos 45, ¿no? Acá deberíamos tener los 45 grados. 45 grados del polo y una vez pasamos una década del polo, la fase tiende a cero, que son los 90 grados del 0 menos los 90 grados del polo. Sí. Después, tenemos los circuitos RLC, que son más complicados porque estos circuitos eh, tienen dos polos. Dos polos que pueden ser dos polos o dos, sí, dos polos. Dos polos que pueden ser iguales, reales e iguales, reales y diferentes, o reales complejos conjugados. Entonces, va a depender de los valores del circuito. Por eso en la ayudantía dice, abajo hay una tabla que te da como valores para los polos. ¿Y por qué 3 por cada RLC? Este es porque el primero es un RLC, creo que pasabajos. No es un RLC. Sí, es un RLC pasabajos. Y tengo los tres casos, reales iguales, eh, reales y distintos, o sea, reales y distintos, reales iguales y complejos conjugados. Y lo mismo para el otro circuito RLC. Pero primero queremos obtener la función de transferencia con las letritas, como habíamos dicho. Que tenemos impedancia, la última impedancia, 1 sobre SC, sobre la suma. 50 más SL más 1 sobre SC. El SC lo podemos pasar multiplicando el denominador y nos queda 1 sobre 50 SC más S cuadrado LC más 1. Entonces esta es una ecuación de segundo orden con raíces en estos lugares. Entonces fue esta ecuación la que yo usé para escoger los valores que puse en las tablas. Ya. Hagamos los gráficos de Bode para los tres casos. Se los voy a mostrar. Este es un pasabajos. Ya. Un pasabajos de segundo orden. Ya. Cuando nosotros tenemos dos polos reales e iguales en el mismo lugar, tenemos menos 6 decibeles en ese lugar, porque son los 3 de cada polo. Pero lo seguimos graficando eh, como, como. Lo seguimos graficando asintótico, o sea, como que no hay caída. ¿Dónde están los polos? Pero bueno, es un pasaltos y es un pasaltos peculiar, porque como tenemos un capacitor a la salida, la frecuencia 0 tiene ganancia 0, o sea, Vout igual a 20. Si ponemos un DC en la entrada, obtenemos el mismo DC en la salida. Se va a demorar en cargar, la curva de carga
RC, pero se carga. Entonces, efectivamente, sí llegamos a los 0 decibeles. Vamos a ubicar los polos, que dijimos que van a ser reales e iguales. Eso significa que esta parte de acá va a ser 0, que es menos 50C sobre 2LC. Entonces, menos 50 partido en 2L. Menos 50 partido en 2L. Es el lugar de los polos. Los polos reales e iguales. Entonces, aquí nosotros graficamos con menos 40 decibeles por década, porque tenemos dos polos reales iguales, menos 40 decibeles por década. Aquí habíamos tenido menos 20 decibeles por década, perdón que no lo anotara. Pero bueno, entonces tenemos los pasabajos. Estoy puramente deseando. Pasabajos. Y al llegar al polo caemos a menos 40 decibeles por década. Ya. Y esto es 0. Es efectivamente 0. Porque para frecuencia 0 ganas 0. Ya. Entonces, en el lugar de los polos, para polos reales e iguales, caemos. Ya. Para los polos reales y distintos, tenemos los mismos 0 decibeles hasta el primer polo. Después 20 decibeles, menos 20 decibeles. Uy, menos 20 decibeles por década. Menos 20 decibeles por década para el primer polo. Y al llegar al segundo polo, son los menos 40. Uy, se puso una flecha, perdón. Y al llegar al segundo polo, le ponemos los menos 40. Ya, entonces, esta cosa de acá está en el menos. O sea, no, perdón, en el menos 50C más esto. De hecho, vamos a agarrarlo y lo vamos a colocar. Creo que no funciona. No, creo que no funciona. Bueno, lo anoto. ¿Qué tanto? Menos 50C más la raíz cuadrada de 50C cuadrado menos 4 por A. ¿Cuánto era? Esto es menos 4LC. Perfecto. Menos 4LC. Todo esto partido en 2 veces LC. Ese es el primero. Y el segundo va a ser menos 50C menos raíz cuadrada de... Esto en... Discúlpenme los signos, pero esto se toma en valor absoluto. Porque las frecuencias negativas, positivas da como igual el símbolo de la frecuencia. Lo que importa es el valor absoluto de la frecuencia para el gráfico de OE. Este no es un curso de matemática, como dice el profe. Menos 50C cuadrado menos 4LC. Y discúlpenme la letra que estoy escribiendo hacia adelante, no en el suelo. Partido 2LC. También el valor absoluto de esta cosa. Para que quede un poco mejor. Ya. Y para el... Bueno, para el diagrama de fase tenemos lo mismo. O sea, partimos en nada. 0 de fase. Al llegar al polo... Disculpen. Al llegar al polo tenemos menos 45. Que es menos 45 ahí. Esto es una década antes. Entonces partimos con 0 grados. Una década antes partimos. Una década después terminamos. Y lo mismo acá. Una década antes partimos. Y una década después terminamos. Entonces, una década antes partimos con la caída de grados. Y una década después terminamos.
Discúlpenme que se superpongan los gráficos, pero eso es. Entonces, aquí tenemos, al terminar la caída del primer polo tenemos menos 90 grados. Y al terminar la caída del segundo tenemos menos 180 grados. Y 45 en el... menos 45 en el polo. Y aquí menos 90 menos 45, que son menos 135, si no me equivoco. Menos 135 por acá. En el polo. Y la pendiente que quedó rayada era de menos 40 decibeles por década. Ya. Y para los polos complejos y conjugados, el gráfico asintótico se toma como que estuviesen en el mismo lugar. Solamente que el gráfico real tiene un pequeño overshoot para la frecuencia de resonancia y ya después empieza a atenuar. Así que eso, bueno, lo vamos a graficar. Para los polos complejos conjugados vamos a tener em, vamos a tener para más o menos como para el módulo del polo. Para el gráfico del asintótico de los polos complejos conjugados se utiliza una frecuencia bien particular que es como, ¿cómo decir? No sé cómo llamarla, pero es como la frecuencia natural del sistema que se calcula de esta forma. Si tenemos una ecuación de la forma s cuadrado más, no sé, ks más c, em, la raíz cuadrada de c es omega n. Entonces, para esta ecuación de acá, tendríamos que dividir por LC la función para que nos quedara s cuadrado más 50 c partido en LCS más 1 sobre LC. Entonces omega n sería igual a la raíz de 1 sobre LC. ¿Ya? Entonces esa sería como la frecuencia natural de nuestro sistema. Ya. Bueno, para esta frecuencia, o sea, a esa frecuencia nosotros vamos a poner los dos polos. Y ahí empiezan los menos 40 decibeles por década. Entonces, para omega n igual a raíz de L partido en C, no, perdón, de raíz de 1 sobre LC, partimos con ganancia 0 y al llegar acá empiezan menos 40 decibeles. Uy, empiezan menos 40 decibeles por década. Justo acá, en la realidad, nosotros tenemos como un pequeño overshoot, pero en el asintótico no nos preocupamos de eso. Ya, bueno, y para la fase lo mismo de siempre. Pero como están en el mismo lugar, vamos a empezar a graficar. En vez de 45 grados, menos 45 grados en el polo, como son dos polos, van a ser menos 90 grados. Eh, bueno, esta idea lo hecha con el lápiz negro, que es el que usamos para la ganancia. Uy. Entonces, la ganancia quedó así. Y la fase, partimos en 0. Una década antes empezamos a caer. En los polos tenemos menos 90 esta vez. Y una década después
tenemos los menos 180. Entonces, tú, más 40 y ahí, menos 180 grados. Bueno, entonces ahí tenemos los diagramas de Bode de fase y magnitud asintóticos para el caso... Ah, me faltó la fase acá. Bueno, la fase acá es la misma que con el complejo. Una década antes, una década después. Empezamos a caer. Menos 45 en el polo. Menos 45 en el polo. Y una vez que llegamos al segundo polo, se estabiliza. Entonces acá debemos tener menos 45 grados. Perdón, menos 90, porque son dos. Aquí eran dos polos en esta frecuencia. Y menos 180 al llegar al final. Bueno, eso sería. Para el circuito RLC pasa altos, que lo que hicimos fue cambiar la inductancia con la capacitancia, vamos a tener exactamente lo mismo de antes, pero como que se espeja el VOD. La función de transferencia, como ven, es igual, solamente que aparecen dos ceros en el cero que no estaban. Uy. Antes nosotros tenemos 1 sobre los polos. Ahora tenemos ese cuadrado LC sobre los polos. Esto que nos dice que tenemos dos ceros en el cero que nos van a atenuar en la partida. De hecho, para cero tienen ganancia menos infinito. Y al llegar al primer polo se va a enderezar un poco y al llegar al segundo polo se va a terminar de enderezar. Entonces, ¿cómo graficamos esto? Sabemos que vamos a... Ah, sí, y la ganancia máxima. La máxima ganancia se hace cuando S tiende a infinito y en este caso es para S infinito, LC sobre LC es 1. Entonces la ganancia máxima es 0 decibeles. Entonces 0 decibeles. Entonces vamos a poner uno de los polos... Ah, no. Primero eran dos polos reales iguales. Si son dos polos reales iguales, entonces venimos con ganancia 0. Y al llegar a los polos empieza la pendiente de menos 40 decibeles por década. O sea, de 40 decibeles por década, perdón. Esos son 40 decibeles por década. Y estos polos se ubican en el mismo lugar que antes, que es, en este caso, 50 dividido 2L, el módulo de eso, que ya habíamos dicho que estábamos trabajando con el módulo de las frecuencias, porque el signo daba un poco igual. Ya, entonces, como tenemos dos ceros en cero, tenemos 40 decibeles por década, y al llegar a los dos polos reales, da menos 20 y menos 20 suman menos 40 y la curva queda plana. Eso. Para el asintótico tenemos dos ceros en cero, por lo que partimos con 180 grados. Vamos a partir con los 180 grados. Me acabó la batería del lápiz. Dame un segundo. Ya, sigamos. Ya tengo mi cablecito. Entonces, para la fase, dos ceros en cero, partimos en 180. Y en los polos vamos a tener menos 45 de cada uno, o sea, menos 90. Menos 90 y ya después continuamos. Entonces, una década antes, 0,1. Empezamos y una década después terminamos. Entonces, 0,1. Uy, 0,1 y llegamos hasta 0 y en los polos dijimos
90, que es 180 menos los 90 de los dos polos. Y después la fase continúa en cero. Entonces, para frecuencias altas, fase cero. Ya. Eso. Para los dos polos, porque los ceros siempre van a estar en cero, para los dos polos reales y distintos, va a estar un poco más complicado. De hecho, cuando son reales y distintos, como lo más latero. Entonces vamos a poner un polo ahí. Vamos a poner el otro polo por ahí. Que los polos son los mismos, estos mismos, son estas mismas frecuencias. Y la ganancia van a ser menos 40 decibeles por década. Y al llegar al primer polo, a los 40 decibeles por década, le vamos a restar 20 decibeles por década. ¿Por qué? Porque el primer polo da menos 20 decibeles por década. Entonces 40 menos 20, 20. Entonces 20 decibeles por década. Y al llegar al segundo polo, vamos a tener 0 decibeles por década. Entonces vamos a mover esta curva, porque esto llega a 0 decibeles por década. Entonces, primer polo ahí, segundo polo acá. Ya. Entonces, así se vería. El primer polo, bueno, son estos mismos dos polos. No los quiero volver a escribir, pero son esos. Llega a 0 decibeles, ¿por qué? Porque frecuencia infinita, habíamos dicho que para ese infinito, el límite de esta función, cuando s tiende a infinito, es 1. Entonces, la ganancia es 0 decibeles. Entonces, aquí tenemos 40, aquí tenemos 20 y 0 decibeles por década. Para la fase, recuerden, partimos en 180. Partimos en 180, 0,1, una década antes, una década después. Tiene que llegar a 90 y después a 0. Una década antes, una década después. ¿Cuándo empieza a complicarse esto? Cuando son reales y diferentes, pero empiezan a estar cerca, las variaciones de fase, como empiezan antes y terminan después del polo, se solapan. Entonces, la curva ya no es como el arco tangente típico, sino que empieza a ramificarse un poco. Entonces, tenemos una década antes empezamos, una década después terminamos. Una década antes empezamos, una década después. Bueno, debe haber llegado al cero. Chuta. Ahí. 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 Después terminamos. Empezamos y terminamos en cero. Ahí. Perfecto. Ya. Entonces esa sería la fase de nuestro filtro. Las pendientes también. La ganancia máxima también, que es 0. Y la fase. Y después, para los polos complejos conjugados, es lo mismo. Es como multiplicar a la menos 1 esta curva acá. Como al llegar a omega n, tenemos los polos. Entonces, ahí está. Entonces, estos son 40 decibeles por década, porque tenemos los dos ceros en 0.
Y al llegar a los polos rectifica a 0. Cada uno da menos 20. Y la fase, bueno, la fase partimos en 180 igual que antes. Retrocedemos 90 en el... Empezamos una década antes, 0,1. Terminamos una década después, 10. Sí. Entonces partimos 180. 180 en el polo son 90. Entonces 180, vamos los 90 hasta 0. 90 grados. Ya. Recuerden que todas estas frecuencias que estoy usando están en radianes. En la ayudantía las pido en hertz. Tienen que dividir por 2pi. No, o 2πf igual radianes. Radianes partido 2πf. Sí, tienen que dividir por 2pi y obtienen la frecuencia en hertz. Perfecto. Y esos serían los circuitos. Las tres configuraciones de circuitos para los tres valores. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es reemplazar los valores en estos polos para saber exactamente en dónde está cada uno. Y bueno, reemplazar los valores no va a gastar tiempo ni que ustedes gasten tiempo viendo, ¿no? Y están las ecuaciones, las tienen acá. Ya. Entonces, el ejercicio complicado de la ayudantía es el siguiente, que es un filtro. Este es un filtro pasabanda. ¿Por qué? Porque tiene un 0 en 0 y dos polos, ¿ya? Entonces, vamos a copiar esta imagen para tenerla a la mano. Ah, se ve caleta. Ahí está. Perfecto. Entonces, este es un filtro activo. ¿Por qué activo? Porque tiene un op-amp. O sea, hay un componente que le está entregando energía al circuito, ¿ya? No es un circuito pasivo como los de arriba. Entonces, este op-amp, en esta configuración, cuando hay una realimentación negativa, logra fijar 0 volt. ¿Por qué 0? Porque en el más hay un 0. Si aquí en el más hubiera 10 volt, él fijaría 10 volt acá. Si hubiera 15, fijaría 15 ya. Pero como está en tierra, él fija 0 volt en este nodo de acá. Y él entrega la corriente que sea necesaria para que eso sea cierto. Eso significa que no podemos llegar y usar mallas a lo loco, porque si no, no nos va... No vamos a poder, porque las mallas no consideran la corriente que entra y sale del OPAMP. Tendríamos que modelar el OPAMP con una fuente de corriente dependiente de voltaje y sería una lata. Entonces simplemente vamos a asumir que en ese nodo hay 0 volt. ¿Ya? Perfecto. Para modelar o para calcular la función de transferencia de este circuito, les recomiendo que lo hagan por nodos. Entonces tenemos un BI, tenemos una resistencia, R14, tenemos un capacitor, C13, tenemos un capacitor acá arriba, C14, tenemos una resistencia, R15, y esto se va a la salida. El más se va a tierra, el menos acá. Y este es el Vout. Entonces vamos a aplicar, y este es un Vx intermedio, que ya sabemos que es 0, pero para hacer nodos lo vamos a usar. Entonces, la suma de corrientes en este nodo acá tiene que ser 0, y es el único nodo intermedio, así que... Entonces, Vi menos Vx partido en la impedancia de esa rama, R14 más 1 sobre SC13. Esta es la corriente que entra. Tiene que ser igual a la corriente que sale. Y la corriente que sale es Vx menos Vo dividido en la impedancia de aquí arriba.
Pero la impedancia de aquí arriba, Z, es C14. Bueno, Z de C14 paralelo en R15. ¿Esto qué es? Es R15 por 1 sobre SC14 dividido en R15 más 1 sobre SC14. Lo que es igual a R15 dividido SC14 R15 más 1. Ya. Entonces, dividir por esta fracción es multiplicar por la inversa. Entonces vamos a dejar R15 acá abajo por, y ese término es S, C14, R15 más 1. Ya. La otra ecuación que sabemos por qué hay una PAM es que Bx es igual a 0. Entonces estas ecuaciones de aquí arriba nos quedaría que Bi dividido en R14 más 1 sobre SC13 es igual a menos BO por SC14 R15 más 1 dividido en R15. Este término de acá lo vamos a ajustar un poco. Vamos a multiplicar por SC13 y nos va a quedar SC13 dividido por R13, no, ¿cuánto era? R14 SR14 C13 más 1. Ya. Entonces, ahora como tenemos todo en fracciones, podemos simplemente pasar dividiendo y obtener nuestra función de transferencia. Entonces, VO es a BI como menos SC13 dividido en S R14 C13 más 1 por R15 dividido S C14 R15 más 1. Ya. Es por esto que yo les dije antes que mantuviesen los factores juntos. ¿Por qué? Porque como los mantuvimos juntos, ahora nosotros tenemos un polo, tenemos el otro polo y tenemos el cero. O sea, simplemente moviendo los números obtuvimos los polos. No tuvimos que calcular ni magnitud, ni los 20 decibeles, nada. O sea, aparecieron. Porque logramos mantener juntos lo- los factores. Y no los empezamos a mezclar. Ya. Entonces, este circuito de acá tiene un 0 en 0, que esos son 20 decibeles, desde 0. Tiene un polo en esta frecuencia y tiene un polo en esta otra frecuencia. De hecho, aquí hay algo raro. Entonces, no, sí está bien. Y dependiendo de cuál polo esté primero, pasan cosas. Incluso podrían quedar los dos polos iguales. Y eso sería como... Tendríamos como los 20 decibeles, dos polos iguales juntos, ¡pa! Y menos 20 decibeles. Porque 20 menos 20 es 0 y ya. Bueno, esa curva en realidad se vería así. Así se sería como 20, curvita y 20. Así se vería si estuviesen juntos. Pero supongamos que están separados, que es lo que nos interesa de este circuito. ¿Cuál es la ganancia de este circuito? La máxima ganancia de este circuito es lo que nosotros nos tenemos que preguntar para poder graficar el diagrama de Bode.
podemos pensar analíticamente que si la frecuencia es muy alta, eh, si la frecuencia es muy alta, la impedancia de este capacitor va a caer. Y como el voltaje de aquí va a ser tierra, y este tiene una impedancia bajita, el Vout también va a ser tierra. Entonces, podríamos intuir que si la frecuencia es muy alta, eh, este capacitor nos va a matar la señal. Entonces, tenemos que pensar en cuando este capacitor C14 tiene una impedancia considerable, semejante a R15, y C13, que es como por donde entra la señal, también lo vamos a pensar si como que fuese un cortocircuito, como que fuese un muy buen conductor. Porque si la impedancia de C13 fuese muy grande, como que se comería parte de la señal. Entonces tampoco nos conviene. Analicémoslo acá en el, en el, en la imagen esta. Entonces dijimos que en el pasabanda nosotros queremos que C14 se comporte como un circuito abierto, o sea, toda esta rama se vaya a infinito, y C13 se comporte como un cortocircuito, que es que tiende a cero. El límite de esta cosa cuando tiende a cero es S partido S R K. No, es cuando C13 tiende a cero. No, ah, ya sí, me había mareado. Em, que C13 se comporte como un cortocircuito, ¿verdad? Entonces, para las señales, un capacitor se comporta como un cortocircuito cuando este tiende a infinito. Entonces, la impedancia del capacitor 13 tiende a cero, uy, tiende a cero cuando C13 tiende a infinito. Entonces, si C13 tiende a infinito, esta función de transferencia tiende a 1 partido en R14. Ya. Eh, y lo mismo pasaba acá. O sea, cuando nosotros, para que la impedancia de C14, nosotros queríamos que fuese muy grande, es cuando el capacitor tiende a pequeñito, no a infinito como lo había notado antes. Entonces, cuando C14 tiende a cero, su impedancia crece. Entonces, cuando C14 tiende a cero, esto tiende a R15 sobre 1. Entonces, analíticamente dijimos, cuando la ganancia es máxima, cuando este es un circuito abierto y cuando este conduce perfecto, porque no mata la señal. Y cuando eso ocurre, la ganancia de este circuito es R15 sobre R14. Entonces, el diagrama de Bode de este circuito lo vamos a tener que graficar con una cota superior de R15 sobre R14. No sabemos si está por sobre el 0 o bajo el 0, pero supongamos que está sobre el 0. Entonces, nosotros tenemos nuestra cota superior de ganancia, que es R15 sobre R14, siempre y cuando el filtro sea un filtro de pasabanda, o sea que hay un rango de frecuencias las cuales pasan, y vamos a decir que un polo van a ser polos diferentes, va a haber un polo antes que el otro. Ya, entonces, nosotros vamos a graficar primero la pasabanda, que sabemos que va a tener 0 decibeles por década, y en el polo vamos a caer
a 20 decibeles por década, que son los 20 decibeles del 0 por década. Entonces, con el 0 en 0, nosotros subimos 20 decibeles por década, llegar al polo, estabilizamos la señal en 0 decibeles por década, y al llegar al segundo polo, tenemos menos 20 decibeles por década. Ya. Entonces, el gráfico de la amplitud de nuestro filtro nos quedaría más o menos así. O sea, tenemos una ganancia máxima si el filtro está bien diseñado. Tenemos un 0,0, por lo que viene atenuado, viene subiendo. El primer polo nos estabiliza la pendiente y el segundo polo empieza a atenuar. Eh, Estos polos están en... No sé cuál va primero, pero supongamos que este va primero. S, R14... No, perdón. Esto es 1 sobre R14, C13. Y este otro polo es 1 sobre R15, C14. Entonces, esos son nuestros politos. Si fuesen diferentes, si fuesen iguales, ya les expliqué más o menos cómo funciona el diagrama. Pero esto, si ustedes reemplazan los valores que están en la ayudantía, que son los de acá, les van a dar los polos correctamente. Después, la fase, partimos con un 0 en 0, 90 grados. Al llegar al polo son menos 45. Una década antes comenzamos, ¿no? 0,1 veces el polo, 10 veces el polo, 0,1 veces el polo, 10 veces el polo. Entonces, partimos de menos 90 con el 0 en 0. Al llegar al polo empezamos a caer hasta llegar... Uy. Empezamos a caer hasta llegar a los menos 90. Aquí eran, a ver, 45. Se estabiliza. Al llegar al otro polo empezamos a caer y terminamos en 0. No, mentira. Mentira. Esto es... Uy. El 0 parte en 90. Al comenzar la pendiente, al terminar llegamos hasta 0, porque el polo son menos 90 grados. Y como era graficado antes, era 45. Ya. 45 grados. Y se mantiene en 0 grados hasta que llegamos al otro polo y empezamos a caer nuevamente hasta llegar a los menos 90 grados. Entonces, un 0, dos polos, pasamos de 90 grados hasta menos 90 grados. Uy. Ya. Este circuito sí tiene una peculiaridad con la fase. Como tiene un menos acá adelante, el menos 1, ustedes ya saben que son 180 grados. O sea, la señal se invierte, está invertida la señal. Tiene 180 grados de fase. Entonces, a todos estos numeritos, nosotros les tenemos que restar menos 180 grados. A esta fase nosotros le restamos 180 grados porque la señal ya está invertida. Entonces, nosotros graficamos menos 180, de menos 180 a menos 270, de menos 270 a menos 360. De hecho, hagámoslo para que vean cómo se hace, para que quede bien hecho. Le devolvemos las líneas al gráfico. Ya, entonces, nosotros vamos a partir en menos 180 grados por el menos 1. Al comenzar con el primer polo, empieza la pendiente, y al terminar con el polo, o sea, una década después del polo, eran 90 grados, menos 90 grados, así que vamos a pasar a menos 270.
Y al comenzar con el segundo polo, caemos 10 décadas después del polo, terminamos, y llega a 360. Y nosotros sabemos que aquí hay 45 grados, así que menos 225 grados. Y aquí en el centro menos 45 más son menos 315 grados. Entonces eso sería el gráfico asintótico de ese primer filtro. Ya, después lo que hicimos fue decir, ya, vamos a alimentar el filtro con una fuente no ideal, que tiene una impedancia de entrada. Está acá en la iontía. Vamos a alimentar el filtro con una fuente no ideal, que tiene una impedancia de Thevenin de 100 ohm, y le vamos a conectar un capacitor en la entrada para ver qué le hace este capacitor al circuito. Nótese que si la fuente fuese ideal, ponte tú, acá arriba, si yo conecto un capacitor acá a tierra, no pasa nada, porque la fuente le va a entregar la corriente al capacitor y no ocurre nada. Pero si tenemos una fuente no ideal y le conectamos un capacitor a la salida, van a ocurrir cosas en el circuito. Y para eso, para saber qué ocurre, tenemos que calcular nuevamente la función de transferencia. Para resolver este circuito, eh, yo recomendaría usar método de nodos, nuevamente, porque mallas con un op-amp es complicado, es teóricamente complicado. Así que vamos a tener un BI, vamos a tener una resistencia R16, vamos a tener un capacitor en la entrada C15, vamos a tener la resistencia del ampli, o sea, del filtro, que es R17, vamos a tener un nuevo capacitor que es C16. Vamos a tener el capacitor C18 acá arriba. Vamos a tener la resistencia R19 acá. Menos más. Ya. Entonces, a este le vamos a llamar V1. A este voltaje, de acá, a este voltaje de acá le vamos a llamar V2. Y al voltaje de salida, bueno, le vamos a llamar voltaje de salida. Ya. Tres incógnitas, tres ecuaciones, ¿no? Entonces, tenemos la primera ecuación. VI menos V1 partido en R16 tiene que ser igual a SC15 V1 más V1 menos V2 partido en R17 más 1 sobre SC16. Segunda ecuación. Esta misma cosa de acá copy, paste. Esta misma cosa de acá, que es la corriente que va por aquí, tiene que ser igual a la corriente que va por allá, que es V2 menos VO dividido por la impedancia que la habíamos calculado antes, que era como el mismo tramo de circuito, que es R19 por... La impedancia es R19 dividido
eh, R19, C18, S más 1, pero como estamos, como estamos dividiendo por la impedancia, el denominador pasa multiplicando. Sí, ¿no? Sí. R15 y ya, perfecto. Y la última ecuación es la ecuación que nos da Lopam, que nos dice D2 igual 0. Ya. Eh, si tomamos esta ecuación, la reemplazamos en la de arriba, desaparecen los D2. Así que listo. Ya. Si tomamos la segunda ecuación, lo que ocurre, o sea, la tercera ecuación, lo que ocurre es que desaparece porque ya no borra. No sé por qué no borra. Ah, lo copié como imagen. Soy pavo. Eh, no sé cómo copiarlo sin imagen, así que voy a tener que escribirlo de nuevo. Va a quedar BI partido en R16 menos B1 dividido en R16 es igual a B1 factor común de SC15 más 1 dividido en R17 más 1 sobre SC16. Y acá abajo nos va a quedar B1 sobre R17 más 1 sobre SC16 va a ser igual a menos BO sobre R19 por R19 C18 S más 1. La función de transferencia yo ya la tengo calculada porque es largo este procedimiento, cancelar los términos y demás. Así que voy y vuelvo. Esta vendría siendo la función de transferencia. Podemos ver que tiene un seno cero, un polo simple y dos polos que pueden ser los dos reales iguales, los dos reales diferentes, los dos reales, o sea, imaginarios conjugados, complejos conjugados, perdón. Eh, bueno, resulta que para saber qué tipo de polos son hay que reemplazar los valores y calcular los polos. Si no me equivoco, son reales diferentes. Estoy prácticamente seguro que son reales diferentes. Eh, así que, eso. Si son reales diferentes, en nuestra pasabanda vamos a tener una ganancia prácticamente igual a la que teníamos antes, dado que, uy, como la impedancia de salida de la fuente no es tan grande respecto a las impedancias del circuito y los capacitores tienen impedancias altas para frecuencias relativamente bajas, eh, vamos a suponer que el capacitor se comporta como circuito abierto y la resistencia no va a tener tanto. Las ganancias quizás ya no van a ser los R15 sobre R14, pero supongamos que ahora la ganancia va a ser un factor de atenuación, no sé, gamma por R19 sobre R17. Serían las resistencias equivalentes de este caso. Entonces,
tenemos un 0 en 0, 20 decibeles, tenemos un polo parecido R19C18, es este conjunto de acá. En el ejercicio anterior, los polos estaban en R14C13. Polo, polo, polo. Y C14R15. C14R15 y R14C13. Ya. Entonces, en R14C15 es el mismo grupo que C18R19. Entonces, el primer polo es exactamente igual al anterior, que es 1 sobre R19C18. Igual al ejercicio anterior. Se estabiliza y lo que va a cambiar un poco van a ser las soluciones de estas, que nos van a dar los dos polos siguientes. O sea, los dos polos siguientes, bien digo. Eh, como la impedancia, dije, no es tan grande, el primer polo va a ser bastante similar al del ejercicio anterior. Pero no igual. Así que, claro, vamos a tener un polo y otro polo. Un polo y otro polo. Eh, con el primer polo vamos a tener 20 decibeles por década. Y con el segundo polo vamos a llegar a menos 40 decibeles por década. Estos son menos 40. Estos son menos 20. Eh, claro, y qué tan juntos o separados va a depender de las soluciones. Puede ser que estos dos polos estén muy juntitos y empecemos con menos 40 decibeles inmediatamente. Puede ser que estén muy separados. O puede ser que sean complejos conjugados, cuyo caso empezaríamos con 40 decibeles por década, pero en una frecuencia diferente, que es la frecuencia natural del circuito, la habíamos llamado. Ya. Y para la última parte de la ayudantía, tenemos, al circuito anterior se le agregó un filtro en la salida. Primera pregunta, analice si es necesario o no recalcular todo el circuito para resolver este problema. Ya, habíamos dicho que el OPAMP iba a hacer todo lo necesario para mantener este voltaje en cero. Si le ponemos carga o no, el voltaje es el mismo. Es el mismo, porque todo lo que hay acá no ha cambiado. La realimentación no cambió. Entonces, para mantener el lado izquierdo igual, o sea, con esto en cero, el voltaje de la salida tiene que ser el mismo que antes. Entonces, cuando nosotros le conectamos una carga a un OPAMP en la salida, mientras no demande más de, no sé, mientras no demande más de 20 miliamperes o 10 miliamperes, no hay problema. El OPAMP va a ser capaz de mantener ese voltaje constante. Entonces, simplemente tenemos que calcular la función de transferencia entre la salida del OPAMP y la salida que es la resistencia y reemplazar con la fórmula que ya teníamos, porque tenemos el voltaje desde la entrada hasta la salida del OPAMP, pero nos falta pasar de la salida del OPAMP a la salida del circuito. Entonces vamos a copiar esta cosa. Vamos a copiar. Siempre me voy agrandando con la letra. Ya, entonces vamos a dejar esto, lo agrandamos y lo ponemos por acá. Entonces nosotros ya teníamos nuestra función de transferencia, que era esta. Sí, control V. Entonces podríamos decir que VO es VI por esto, por VI. Ese es VO. O sea, VO tongo, lo vamos a llamar. Y ese de ahí, este va a ser VO tongo. Y ese va a ser VO. Entonces, nosotros, la función de transferencia entre VO y VO tongo es R13 sobre la suma
R13 más 1 sobre SC12. Entonces podríamos decir que el voltaje de salida va a ser R13, R13 sobre R13 más 1 sobre S. De hecho, vamos a cambiar esto. Vamos a multiplicar por SC12 arriba y abajo. SC12 por R13 dividido en R13 más SC12 más 1 por Beotongo. Pero Beotongo dijimos que era igual a esta cosa de acá. Entonces vamos a tomar esta cosa de acá. Y la vamos a poner ahí. Entonces, el signo negativo lo podemos dejar acá adelante. Falta la línea de la división y lo movemos. Movemos la ecuación. Entonces, y esto queda multiplicando a la expresión original. Entonces, al añadir esta carga a la salida de OPAMP, lo único que hicimos fue multiplicar por un término más lo que ya teníamos. Lo que nos introduce otro 0 en 0 más y otro polo. Entonces ahora tenemos dos ceros en ceros y tenemos tres polos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a venir con menos, o sea, con 40 decibeles por década. Vamos a venir con 40 decibeles por década. Eh, sí, 40 decibeles por década. Va a estar este polo que ya conocíamos. La verdad, no sé en qué orden van los polos, porque no he reemplazado los valores para calcularlos. Lo siento por eso, pero tienen las simulaciones, el video de las simulaciones que les va a servir. Entonces, tenemos un primer polo que nos va a dar 20 decibeles por década. Va a quedar así. Tenemos probablemente el polo original. Este debe ser ese polo. Este debe ser ese polo. La ganancia, supongamos que nuevamente va a ser un factor por, este caso cambié la resistencia, ¿no? Sí, R12 sobre R18. Un factor por R12 sobre R18. Esa va a ser como la ganancia máxima. Un factor de detonación. Este valor va a ser 0,8, 0,7, 0,6. Un factor de detonación sobre la ganancia original. Vamos a tener... Después vamos a tener los mismos dos polos que teníamos antes. Estos de acá. Que no sabemos dónde... No sé si son iguales, diferentes. Debieran ser diferentes. Así que los vamos a poner ahí. 20 decibeles por década, 40 decibeles por década. Menos 20 decibeles por década, menos 40 decibeles por década, 40 decibeles por década, 20 decibeles por década en ese tramo. La ganancia máxima, cuando todo se comporta de forma ideal, eh, sí. Y eso. El diagrama de fase, recuerden, partimos con un menos 1, partimos en 180, menos 180. Después viene eh, los dos, vienen los dos ceros en cero, que suman 90 cada uno. Así que nos devolvemos a 0. Y nos mantenemos en 0 hasta una década antes del polo, una década después del polo, una década antes, una década después, una década antes, una década después.
Una década antes, una década después. Son 4 polos, no 3, me había confundido. Entonces, una década antes del polo comenzamos y una década después del polo terminamos. Y aquí ya deberíamos quedar en... Uy. Menos 180 sumo hasta acá. Estos son menos 90. O sea, el primer polo suma menos 90. El segundo polo tiene que terminar en menos 180. El tercer polo tiene que irse a menos 90, menos 270, menos 270. Parte de acá termina en menos 270. Y el otro parte en menos 270 y debe terminar en 360 grados. Y los polos caen en la mitad, con los 45 grados. Así que, diagrama de magnitud y fase. Bueno, y eso sería la ayudantía. Espero les sirva de algo esta cápsula. Pero lo que más les va a servir son los videos de los diagramas de Bode, el análisis AC, que hice un poco más intuitivo. Así que eso sería.